¿Qué tal? Buen día. Les saluda el doctor Rogelio Trejo. Soy el responsable estatal de la vigilancia epidemiológica de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica de Jalisco. Les voy a presentar el panorama epidemiológico con corte al mes de agosto, que se lo estoy presentando en octubre. Bueno, hasta el 31 de agosto se había notificado a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, la ROVE, un total de 5.041 infecciones asociadas a la atención de la salud, o IAS. Actualmente la ROVE está conformada por 14 unidades. Originalmente eran 7, que era el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Juan y Menchaca, el Hospital General de Occidente, el Valentín Gómez Farías del ISSSTE, los hospitales particulares Ángeles, sucursal del Carmen, el Hospital Terranova, el Hospital San Javier, y eran las 7 unidades. A partir del mes de agosto se integraron a la ROVE estatal 7 unidades más del IMSS, que son el Hospital de Especialidades de Oblatos, que es el del Centro Médico, los hospitales generales regionales 45, 46, 110, 180, el Hospital General de Zona 89 y el Hospital de Pediatría, mismos que se comienzan a analizar en este boletín. Ok, este es el histórico, lo que vamos del año, de las 100 registradas en la plataforma ROVE. Habíamos visto que el mes con menor notificación había sido febrero, con 476, y a partir de agosto pues se dispararon debido a la incorporación de las nuevas unidades del IMSS. Ahora, proporcionalmente las IAS notificadas hasta ahorita, vemos que el 76% corresponden entre el Fray Antonio Alcalde, entre el Hospital Juan y Menchaca y entre el Hospital General de Occidente. Por grupo de edad y sexo, bueno, vemos una tendencia trimodal, básicamente es menores de un año, de 25 a 44 años y de 65 años y más. Tenemos un predominio de masculinos de un 57% sobre femeninos sobre 43%. En el canal endémico de las IAS andábamos bien dentro de lo esperado. Este canal se construye desde el año 2017 y vemos que a partir de la semana 29 se empiezan a elevar los casos, pero pues obviamente esto es debido por la adición de las nuevas unidades del IMSS. En cuanto a los cultivos, uno de los requerimientos para hacer unidad ROVE es poder tener un laboratorio que pueda procesar las muestras microbiológicas de las IAS en el hospital. En este caso, tenemos que de los 5.041 casos, tenemos 3.155 casos con cultivo, que es el 62.59%, y de esas 3.155, en el 97%, en 3.066, hubo un crecimiento de microorganismos en los cultivos. Por otro lado, tenemos que algunos pacientes han tenido más de una IAS, es decir, tenemos 5.041 casos y tenemos 3.437 pacientes. Significa que un 27.93% de los pacientes llegan a desarrollar algún tipo de IAS, ¿sí? Más de algún IAS. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos incluso un paciente que ha tenido 10 IAS, ¿sí? Y tenemos 2.477 que han tenido hasta el momento solamente un episodio de infección asociada a la atención de la salud. Ahora, los principales tipos de IAS, bueno, los 3 primeros son neumonía asociada a ventilador, que nos aporta el 12.88%, tenemos bacteriemia primaria que nos aporta el 11.46%, infección de vías urinarias asociadas a catéter urinario que nos aporta el 8.60%. Entre estas tres tipos de IAS nos aportan el 32.94% de todos los casos, ¿sí? Pasamos al siguiente, que es ya lo mismo pero representado gráficamente. Tenemos los 10 principales tipos de IAS. Bien, en cuanto a los servicios notificantes de IAS,
pues el que aporta más casos es medicina interna, seguido de terapia intensiva neonatal, cirugía general, neurocirugía, terapia intensiva del adulto, terapia intensiva pediátrica, que entre estos servicios nos acumulan el 58.60% de los casos notificados. Llama la atención, si se fijan, que medicina interna ha notificado 892 IAS y el siguiente servicio es terapia intensiva neonatal y ha notificado 587. Es mucha la diferencia, son 300 IAS, 300 y tantas IAS de diferencia. Muy bien, en cuanto a los microorganismos asociados a las IAS, los principalmente aislados son E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Entre todas las unidades se han reportado 95 especies diferentes de microorganismos aisladas y 32 de ellas solamente en una sola vez. En 187 cultivos no se obtuvo aislamiento microbiano, es decir, el 6.03% de todas las IAS, y el 84% de esos cultivos en los que no se obtuvo aislamiento se encuentran en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Aquí tenemos una tablita con los principales organismos causantes de IAS, que tenemos E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, que nos aportan casi el 25% de todas las IAS, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, que nos aisló en 187 IAS, ¿verdad? Lo cual nos representa aquí el 3.71%. Ok. Los principales microorganismos aislados causantes de IAS, aquí los tenemos en un relativo, sin comparativo: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Candida aureus, Candida albicans, y en el comparativo con nos aisló, que quedaría más o menos como alrededor del quinto lugar. Muy bien, en cuanto a la letalidad, bueno, este es un análisis de qué se nos están muriendo y los pacientes que han cursado con IAS. Hasta el 31 de agosto, en conjunto se registraron 377 defunciones asociadas a IAS en la ROVE, con una tasa de letalidad estatal acumulada de 7.48 muertes por cada 100 IAS, un promedio mensual de 47.13 fallecimientos asociados a IAS, y la tasa nacional correspondiente es de 4.70. La tasa durante 2003 en Jalisco fue de 7.87 y durante el mes de agosto fue de 4.14 y ocurrieron 41 defunciones también durante agosto. Es importante resaltar que la tasa de letalidad se construye el número de defunciones entre el total de IAS por 100. Ok, bueno. Este es el comparativo de la letalidad entre las 14 unidades que conforman la ROVE hasta ahorita, y aquí tenemos la letalidad estatal, que está en 7.48, y la letalidad nacional, que está en 4.70. Vemos que quien tiene mayor letalidad es el Hospital Civil Juan y Menchaca, seguido del Fray Antonio Alcalde y del HGO, que están por encima de la letalidad estatal. Todas las demás unidades están por debajo del promedio de letalidad estatal, y todas las del IMSS están por debajo de la tasa de letalidad nacional. Esto obviamente porque apenas empezaron a capturar a partir del mes de agosto. Ok, por mes, este es el comportamiento de la tasa de letalidad. Tuvimos un pico en mayo y la tendencia pues es a la baja. La mortalidad asociada a IAS por grupo de edad, pues tenemos una tendencia cuatrimodal. Tenemos principalmente en mayores de 65 años, luego de menores de un año, luego de 25 a 44 años y de 50 a 59 años, con un predominio de masculinos de un 57% contra femeninos con un 43%. El porcentaje de mortalidad IAS, de funciones por IAS por unidad, bueno, vemos obviamente que el Juan y Menchaca pues tiene la tasa más alta, como ya lo habíamos visto. El canal endémico de la mortalidad por IAS, bueno, se mantiene dentro de lo esperado, incluso con una tendencia a partir de la semana 24. En la
mortalidad por organismo, buen microorganismo, por número neto de casos tenemos primer lugar por Acinetobacter baumani, seguido por Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli. Tenemos el 12% de los casos de letalidad en los que no se aisló microorganismo, ¿sí? Y aquí tenemos los demás. El porcentaje de letalidad por microorganismo, es decir, de los pacientes que cursan con estos microorganismos, ¿cuántos se mueren? El que tiene la letalidad más alta es el cuprevirus, seguido por Providencia, Acinetobacter baumani, entre otros, ¿verdad? Y esto es porque, como son, al ser microbios muy raros, no se piensa en ellos y entonces no se da un tratamiento empírico adecuado. Cuando tenemos el cultivo, pues ya es demasiado tarde. Ok, tenemos la mortalidad por tipo de IAS. Principalmente es neumonía asociada por ventilación mecánica, neumonía definida clínicamente, bacteremia primaria. Son las tres principales causas de mortalidad por tipo de IAS. Y porcentaje de funciones por tipo de IAS por servicio notificante, tenemos, bueno, que los servicios que más defunciones tienen por IAS son terapia intensiva del adulto, urgencias pediátrica, medicina interna, cirugía general y urgencias. Pasamos a IAS por cada 100 egresos. Esta es una tasa que se construye con el número de IAS entre el número de egresos por 100. Y la tasa más alta la tiene el Hospital Civil Juan y Menchaca, seguida del Fray Antonio Alcalde, del General de Occidente y del Valentín Gómez Farías. Tenemos una tasa nacional de 2.80 y una estatal de 2.97. Muy bien, la tasa de IAS por cada 100 egresos por unidad de la ROVE es la siguiente. Es el mismo cuadrito anterior, pero ya en gráfico. En la misma tasa, pero desglosada por mes, pues es esta, y tenemos obviamente un aumento en la tasa de IAS por 100 egresos, con un pico en agosto, precisamente por la incorporación de las unidades del IMSS. Pasamos a la otra tasa, que es IAS por cada 1000 días paciente. Esta se construye el número de IAS entre los días paciente de la unidad por 1000. Y tenemos que quien lidera esta tasa pues es el Hospital General de Occidente, con 21.08 IAS por cada 1000 días paciente. La tasa estatal es de 6.51 y la tasa nacional es de 7.80, seguido por el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Juan y Menchaca y el Hospital Terranova. Y esta pues es la representación gráfica del cuadrito anterior, ¿sí? Donde vemos que unidades están por encima de la tasa nacional y cuáles pueden estar por encima de la tasa estatal. Este es el comportamiento mensual de dicha tasa, con su pico de elevación esperado, por lo que ya habíamos comentado. Y pasamos a las infecciones, a las tasas de las infecciones trazadoras. Hay 5 infecciones trazadoras. La primera es neumonía asociada a ventilación mecánica. La otra es infección de vía urinaria asociada a catéter urinario. La tercera es infección de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central. La cuarta es infección de sitio quirúrgico, que se divide, que la conforman 3 diagnósticos: infección incisional superficial, infección incisional profunda e infección de órganos y espacios. Y la nueva que se ha agregado a partir del nuevo manual de la ROVE, que apareció en junio de 2024, que es infección por Clostridioides difficile. Las vamos a analizar cada una. Bueno, en cuanto a la neumonía asociada por ventilador, tenemos una tasa estatal de 11.68. Esta tasa se construye con el número de neumonías asociadas a ventilación mecánica entre el número de días de ventilación mecánica por 1000. Okay. Lidera la tasa el Hospital Fray Antonio Alcalde, seguido del Hospital General de Occidente y el Hospital Terranova, seguido del Hospital Civil Juan y Menchaca. Aquí tenemos la misma representación gráfica del cuadrito anterior, en la cual podemos hacer los comparativos, que quienes están por encima de la tasa nacional pues son el Hospital Valentín Gómez Farías del Liste, los hospitales civiles, el Hospital General de Occidente y el Hospital Terranova.
los hospitales del IMSS que se han incorporado, el 180, 45, el Hospital de Pediatrías, el Hospital de Oblatos, el Centro Médico Nacional de Occidente, las 110 y la 89, pues obviamente todavía no tienen suficientes datos como para poder ser valorables, pero se incluyen porque ya están, ya cuentan a partir de agosto en la plataforma ROVE. Ok, de neumonía asociada a ventilador, la distribución de casos por grupos de edad y sexo, lo tenemos que también tiene una tendencia cuatrimodal, principalmente en grupo de 25 a 44 años, seguidos de mayores de 65, menores de un año y de 50 a 59 años. Quienes más padecen la neumonía asociada a ventilador son principalmente masculinos con un 63% sobre femeninos con un 37%. Y los pacientes que fallecen por neumonía asociada a ventilador, por IAS, son principalmente mayores de 65 años, igual con un predominio masculino. Los 10 principales microorganismos asociados a neumonía asociada a ventilador pues son Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Stenotrophomonas maltophilia, ¿sí? Que nos aportan casi 3/4 partes de los casos de neumonía asociada a ventilador. Pasamos a la infección de vías urinarias asociada a catéter urinario. Esta tasa se construye entre el número de infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario entre los días de catéter urinario por 1000. Tenemos una tasa estatal de 3.35, la nacional está en 4.20 y los hospitales que tienen la tasa más alta son el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde con 8.53, Valentín Gómez Farías, el Hospital General de Occidente, el Hospital Terranova, que son los que tienen la tasa más alta. Gráficamente lo vemos en esta tablita, ¿sí? En esta gráfica, en el cual pues vemos que los que están por encima de la tasa nacional son el Hospital General de Occidente, el Valentín Gómez Farías del ISSSTE y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Los principales grupos de edad y por sexo que padecen infecciones de vías urinarias a catéter urinario por IAS, pues son principalmente los mayores de 65 años. Y tenemos aquí un predominio de femeninos sobre masculinos, 52 contra 48%. Es muy leve la diferencia, pero bueno. En cuanto a la mortalidad, pues igual predominan los de 65 y mayores y los masculinos de 25 a 44 años. Tenemos hasta ahorita 15 defunciones asociadas a infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario y también en las defunciones hay un predominio de masculinos sobre femeninos. Los principales microorganismos asociados a la infección de vías urinarias asociadas a catéter urinario, pues tenemos que el 29% corresponde a E. coli, seguido el 20% por Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Candida glabrata, que juntos en ellos corresponden a más de 3/4 partes de los casos de infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Pasamos a las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso y tenemos que estas tasas se calculan entre las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso entre los días de catéter venoso central por 1000. La tasa estatal es de 2.88, la nacional es de 2.20, estamos por encima de la nacional y los hospitales que tienen la tasa más alta pues son el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde, Juan y Menchaca y el Hospital General Regional 180 del IMSS y el Hospital General de Occidente. Gráficamente pues lo vemos en esta gráfica, ¿verdad? Bueno, pasamos a quiénes son los grupos de edad y sexo más afectados por infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso. Pues son
principalmente los menores de un año. Afecta más a masculino que femenino en una proporción de 55 contra 45%, y obviamente quienes más mortalidad tienen, más defunciones tienen, son los menores de un año, y fallecen más los masculinos que los femeninos en una proporción de 86 contra 14%. Los principales microorganismos asociados a infección de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central son Klebsiella pneumoniae con el 19%, Staphylococcus epidermidis un 13%, Staphylococcus hemolyticus un 13%, E. coli, Staphylococcus hominis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, que nos dan más del 47% de las infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéter venoso. En cuanto a las infecciones de sitio quirúrgico, recordemos que conforman las infecciones de sitio quirúrgico infecciones incisionales superficiales, profundas e infecciones de órganos y espacios. Esta tasa se construye entre el número de cirugías totales, entre las cirugías por el total de cirugías realizadas en la unidad por 1000. Tenemos una tasa estatal de 0.62, la tasa nacional es de 0.80, estamos por debajo de la nacional, y las tasas más altas tenemos el Hospital General de Occidente, los hospitales civiles Fray Antonio Alcalde, Juan y Menchaca, que están por arriba de las tasas, de la tasa estatal. Gráficamente lo vemos así. Aquí tenemos, básicamente predomina el Hospital General de Occidente, las tasas de infecciones de sitio quirúrgico. Por grupo de edad y sexo, quienes más tienen esta complicación por IAS son los grupos de 25-44 años, 65 mayores, 50-59, es casi igual, hay ligero predominio entre masculinos y femeninos, 54 contra 46%, y los grupos de edad que más fallecen por infección de sitio quirúrgico son los de 50-59 años, 25-44, 60-64 años. No hay diferencia entre masculinos y femeninos, con un 50 y 50%. Los 10 principales microorganismos asociados a infección de sitio quirúrgico son E. coli con un 35%, Pseudomonas aeruginosa un 13%, Klebsiella pneumoniae con un 12%, Acinetobacter baumannii 7%, Enterococcus fecalis 7%, Staphylococcus aureus con un 6%, ¿sí? Y esto nos conforma pues más del 45% de todos los casos. En cuanto a la infección por Clostridioides difficile, es un nuevo indicador el cual se forma entre el número de Clostridioides difficile, de IAS, entre 100.000 días de estancia. ¿Sí? Y es un nuevo indicador. El nacional nos lo fijan en 0.97 y en el estatal estamos en 0.90, y el Hospital San Javier es el que tiene la tasa más alta, seguido del Fray Antonio Alcalde, y son los dos únicos hospitales que hasta ahorita han tenido casos de junio para acá. Y aquí tenemos esto en gráfico. Muy bien, los grupos de edad más afectados por la infección de Clostridioides difficile pues son los 65 mayores, y tenemos un predominio de femenino, 57 contra 43% masculino. Ok, tenemos varios indicadores. El primero es el indicador ROVE de oportunidad de notificación, es decir, es un indicador que nos mide la oportunidad de la notificación de los casos entre que se detectan y entre que se capturan en la plataforma. Idealmente debe estar arriba del 90%, y las unidades que cumplen con ese criterio son el Hospital Fray Antonio Alcalde, tenemos el hospital, el HGO, el Hospital General de Occidente, el Hospital Ángeles del Carmen, tenemos el HGR 45 del IMSS, el 89 del IMSS, el Hospital de Pediatría del IMSS, ¿sí? En color turquesa tenemos la notificación oportuna durante el mes de agosto. En color gris tenemos promedio de notificación oportuna anual, es decir, el acumulado anual. Y en la línea roja significa el promedio estatal de notificación oportuna estatal. Tenemos el otro indicador, que es el indicador ROVE de toma de cultivo. Todas las unidades ROVE
están, como son unidades monitoras de IAS, están obligadas a tomar el 100% de los cultivos a todos los casos de IAS. En este caso vemos que también debe estar arriba del 90%, y los hospitales que están cumpliendo hasta ahorita son el Hospital Terranova, el Hospital Ángeles del Carmen, el Hospital Valentín Gómez Farías y el Hospital de Pediatría del IMSS. En naranja tenemos el muestreo durante el mes de agosto, en gris tenemos el promedio de muestreo anual, y en la línea roja el promedio estatal de muestreo anual, que estamos más o menos como en 56%. Bueno, este es un panorama así muy a vuelo de pájaro, en el cual espero les sea de utilidad para tener referencias entre sus unidades. Me despido y quedo a sus órdenes. Saludos.